Hoy continuamos con nuestra serie sobre la formación de una cultura cristiana, parte número 3. Y el texto que vamos a meditar en esta mañana se toma del Salmo 119, del 41 al 48, recordando que nuestro texto principal es 1 de Corintios 10:31. Si pues coméis, dígale conmigo, dígalo. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Ese es el marco general para esta serie, formando una cultura cristiana. Antes de leer el texto, tengo un par de preguntas para usted. ¿Cuáles cosas lo intimidan? ¿Cuáles personas lo intimidan? ¿Le daría miedo hablar ante un público de 3,000 personas? Poquito, ¿verdad? Si fueran esas personas, todos los profesores, los doctores de la UCR, o los presidentes del mundo en la ONU, bueno, todos nosotros sentiríamos un poco de miedo, un poco de vergüenza quizás ante esas personas. Bueno, eso es natural. Pero vamos a ver que espiritualmente, hermanos, la cultura cristiana debe procurar una actitud, y una sola. Y vamos a leer ese pasaje. Salmo 119, empezando en el 41. Venga a mí tu misericordia, oh Jehová, tu salvación conforme a tu dicho. Por favor, fíjense que en cada versículo que vamos a leer se menciona la palabra de Dios de una forma u otra. Eso es una cosa que vamos a notar, ¿ok? Se utilizan diferentes términos, pero noten que el salmista se refiere a la palabra de Dios en todos los versículos. Tu salvación conforme a tu dicho, y daré por respuesta a mi avergonzador que en tu palabra he confiado. No quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque en tus juicios espero. Guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente, y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. Hablaré de tus testimonios delante de los reyes, y no me avergonzaré, y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amé, y meditaré en tus estatutos. ¿Sabe, hermano? Cuando se cumple el versículo 41, venga a mí tu salvación. Cuando la salvación de Dios llega a su vida, la salvación de Dios en sentido amplio, ¿sabe? Nuestras vidas son transformadas. Y la cultura que crea en nosotros y alrededor de nosotros incluye convertirnos en personas valientes. La palabra de Dios nos prepara para que el cristiano se dé cuenta de la presencia de Dios en todo momento, y que lo importante para nosotros llegue a ser vivir ante la presencia de Dios solo. Un autor que leí dedicó su libro donde él habla de vivir ante la audiencia de uno solo. ¿Sabe qué es vivir en la audiencia de uno? Usted es ingresado a la presencia de alguien importante, está ante su audiencia. Hermanos, muchas personas nos rodean, muchas circunstancias nos rodean, y a veces nos perdemos en las 1,000 personas que nos rodean, y debemos enfocarnos una vez más, y este salmo nos ayuda. A pesar de todo lo que nos rodean, hermanos, el cristiano llega a entender que el único que importa realmente, totalmente, es Dios y su opinión. Dios y su opinión de nosotros.
El cristiano teme únicamente a Dios. Versículo 48, empezamos con el último. Alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amé y meditaré en tus estatutos. ¿Qué es alzar las manos en la palabra de Dios? ¿Cuándo se alzaba las manos? ¿Ante quién? ¿Ante qué alzaban las manos los creyentes en el Señor? Ante Dios. Aquí ante la palabra de Dios, porque es la manifestación de Dios. ¿A quién teme el salmista? A Dios y su palabra. Alza sus manos en reverencia, alza sus manos en adoración, alza sus manos en humillación voluntaria ante la presencia de Dios. El cristiano teme únicamente a Dios. Y al temer solo a Dios, hermanos, ¿qué produce? Versículo 45. Andaré en libertad. Andaré en libertad. Ningún temor del hombre lo presiona a usted para hacer lo que no debería. Ningún temor de hombre lo obliga a hacer lo que no debería. Eso se llama libertad, mi hermano. Algunos hablan de la palabra de Dios, de la ley de Dios, como si fuera una opresión, como si fuera una cosa mala. No, mi hermano, fue el diablo que esclavizó al hombre, no Dios. Y cuando somos restaurados para Dios, hermanos, eso es libertad verdadera. Eso es ser restaurado a nuestra posición original de amar a Dios, de poder percibir a Dios, de poder gozarnos de Dios, de la vida y de la eternidad. Eso se llama libertad. Y dice el salmista, andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. ¿Sabe, hermanos? Busque en este trozo conmigo. El cristiano no cambia nunca. Versículo 41. La misericordia de Dios. El cristiano no cambia nunca la salvación de Dios. El mismo versículo 41. El cristiano no cambia nunca la verdad de Dios. Versículo 43. ¿Cómo vamos a cambiar la verdad por el engaño? El cristiano nunca cambia, versículo 45, la libertad de Dios por esclavitud a los hombres, por esclavitud al pecado, por esclavitud al engaño. Y eso se ha visto en la historia de manera dramática en muchas ocasiones, mi hermano. Eso se ha visto, por ejemplo, en la misma reforma protestante cuando se dio, y cuando aquellos reformados de Francia, de Holanda, de Inglaterra, de Polonia, de España, de todos los países de Europa, encontraron la libertad de las supersticiones, la esclavitud al hombre, los inventos de los hombres, aquella esclavitud que esclavizaba el alma en la ignorancia, en la incertidumbre, y cuando llegaron a conocer a su Dios, a poder percibirlo, a poder gozarse de ese Dios, eso se llama libertad. Y sabe que esos reformados no estaban dispuestos a sacrificar eso. Fueron llevados a las hogueras. Luego se dieron masacres de hombres, mujeres y niños. Al fin estaban obligados por desesperación de levantar armas y defender a sus mujeres y sus niños, pero nunca estaban dispuestos a ceder la libertad de Dios a cambio de seguridad terrenal. Preferían perder la vida que perder la libertad espiritual que encontraban en el Evangelio. La pregunta para nosotros hoy debe ser, hermanos, estamos hablando de cristianos que fueron convertidos en la primera generación de la Reforma Protestante. En una sola generación, hermanos. Es como que hoy usted se convierte al Señor y ya tiene que enfrentarse con la muerte. Ya tiene que formar una iglesia y una familia y una cultura tan firme como que encontramos en esos primeros años. La pregunta que yo me hago y la pregunta que nosotros debemos hacernos hoy es, ¿cómo lograron aquellos primeros reformados formar esa cultura tan valiente, tan fuerte, tan teocéntrica en tan poco tiempo? Vea los credos y las confesiones que salieron de esa época, hermanos. ¿Podemos nosotros? ¿Somos capaces de nosotros de producir tal profundidad de fe? ¿Por qué no?
Porque yo digo que no lo estamos. ¿Estamos dispuestos nosotros a dar nuestras vidas? ¿O estamos demorando mucho, hermano, para alcanzar lo que otros alcanzaron? De manera vigorosa, de manera determinante, de manera definida. Peter Jones me ha contado, porque él vivió en Francia durante 20 años, fue profesor, y me contó de un tour que hizo de un castillo en Francia. Y en una de las torres del castillo encerraron 3 mujeres protestantes, les decían hugonotes en Francia. Y encerraron 3 mujeres. Y no las mataron, las dejaron ahí. Creo que más de 30 o 40 años. Ahí encerradas. Les tiraban su comida, me imagino, y que se la jugara 40 años. No sé si alguien sabe, tal vez nadie sabe el fin de ellas. ¿Sabe qué está escrito en la pared interior de la torre? Nunca se rinda. En la piedra y tal vez por las uñas lo escribieron. ¿A quién tenemos nosotros? El salmista temía solo a Dios. Y estaba consciente de que lo único importante ante quien era Dios. Cuando nosotros vivimos ante la presencia solo de Dios, mi hermano, su palabra nos prepara para dar testimonio en toda circunstancia. Este salmo menciona 2 tipos de circunstancias. 2 tipos de circunstancias que probablemente abarca todas. Primera, 42, versículo 42. Daré por respuesta a mi avergonzador, que en tu palabra he confiado. La idea de este versículo, hermanos, es que hay un adversario o alguien que desea llevar al cristiano a avergonzarse, a la vergüenza. La primera táctica de Satanás, hermanos, es hacer que se avergüencen los cristianos. Cuando usted y yo sentimos vergüenza, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo que hacemos? Cuando sentimos vergüenza en algunas circunstancias, callamos. No hablamos nada. Sentimos vergüenza, siento pena, no puedo decir nada, nos acongojamos. Claro, eso es lo que quiere el tentador. Pero fíjese en la segunda parte del versículo 42. Dice, daré por respuesta a mi avergonzador que en tu palabra yo he confiado. La confianza en la palabra de Dios le quita toda pena, le quita toda vergüenza. Nosotros deberíamos vivir y hablar como si estuviéramos, hermanos, en el palacio de Dios, y si Dios estuviera en el trono ahí. Claro, ahí está el avergonzador. Aquí están las circunstancias, pero ahí está Dios en el trono. Y mi respuesta a la circunstancia, al avergonzador, va a ser tomada ante este Dios que está en el trono, ante la audiencia de uno, ante la audiencia de Dios. ¿Qué es lo único que es capaz de callar al avergonzador, hermanos? ¿Qué es lo único? Versículo 42, la palabra de Dios. Versículo 43, tu palabra de verdad. Versículo 43, tus juicios. Versículo 44, tu ley. Versículo 45, tus mandamientos. Versículo 46, tus testimonios. Versículo 48, tus estatutos. ¿Qué más hay que decir? ¿Qué es capaz, hermanos, para prepararnos para toda circunstancia penosa, vergonzosa, que le diera vergüenza de manifestarse como cristiano? ¿Qué más hay que decir? La palabra de Dios nos capacita para toda circunstancia. Satanás busca callar el testimonio del cristiano, y es por eso que trabaja tan duro en esta parte. Trabaja duro en este asunto de la vergüenza, y hoy, mi hermano, siento que la iglesia se está rindiendo en muchos frentes. Podríamos tocar varias cosas, y lo hemos hecho aquí en tiempos pasados. No vamos a ahondar hoy mucho en esta parte. Déjeme destacar una sola que
en que pensé esta semana preparando este mensaje. La iglesia hoy está padeciendo un complejo que le digan anticuada, que le diga tradicional, que le diga fuera de moda. Hoy padece un complejo y no quiere que le diga y que nos digan que nosotros ya pertenecemos a una época pasada, no servimos, no somos actuales, etcétera. Son unos cerrados, unos fanáticos. Hoy en día hay pastores protestantes que casan sus miembros con personas católicas sin ninguna preocupación por la unidad de fe en ese hogar. Como si la reforma protestante nunca hubiera sucedido. O como que en la reforma protestante no se hubiera logrado ninguna luz para el Evangelio. Lo mismo se puede ver en la misma Iglesia Católica, porque si se casan con católicos es porque el sacerdote aprueba el casamiento de la persona católica con el protestante. Hay sacerdotes hoy que tienen el mismo temor de ser llamados cerrados y anticuados, y hay sacerdotes católicos que casan sus miembros con protestantes, a pesar de que el Concilio de Trento, escrito en los 1500, pero en los 1600, pero todavía vigente, a pesar de que el Concilio de Trento pone bajo anatema a personas que no acepten ciertos dogmas católicos. Hermanos, hoy estamos viendo más y más que la persona que sencillamente quiere creer la Biblia, así como está, estamos viendo más y más que nos dicen fanático, loco. La persona que quiere decir lo que dice en versículo 44, guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente. Nos dicen, ¿cómo? Pero tan literalmente, ese libro tan antiguo. Hemos llegado, hermanos, que la presión es fuerte sobre la iglesia. ¿Para qué? Para infundirle vergüenza. ¿Cuántos lo han sentido? Yo sé que muchos de ustedes han sentido este ataque. A los reformados que creemos lo que dice el versículo 41, que la salvación viene de Dios. Lo creemos así literalmente. La misericordia viene a nosotros sin intervención nuestra. Nosotros creemos en la gracia soberana del Señor. Dios mandó a su Hijo y Dios convierte nuestros corazones. Su misericordia viene a nosotros, pero a nosotros nos dicen fanáticos, y locos y extremistas, para que nos avergoncemos. El ataque, hermanos, hoy contra la persona sencilla, bíblica, viene tanto desde fuera como desde dentro de las iglesias. Es fuerte. ¿Para qué? Para que nos avergoncemos, para que callemos, para que vayamos a hacer otra cosa. ¿Y cómo vamos a responder a los que quieren avergonzarnos? ¿Qué va a hacer usted con sus hijos que se están creciendo en un mundo que desde temprana edad busca callar al cristiano? El mismo Ministerio de Educación Pública, el MED, promueve hoy más y más de forma agresiva un programa educativo con textos que lucha fuertemente para que se acepte toda perspectiva, especialmente en cuanto a relaciones sexuales, relaciones familiares, relaciones humanas, que se acepte toda posición, menos una. Adivine cuál. Menos esta. Esa va a ser la perspectiva no permitida. Hoy, si siguen las cosas en nuestro país, si siguen como van, habrán pronto leyes contra la discriminación como hay ya en otros países, pero no nos engañemos, hermano, no son leyes contra la discriminación. Los cristianos no discriminamos.
Las leyes modernas en los países que siguen estas corrientes, hermanos, no son leyes contra la discriminación, son leyes contra opinar bíblicamente. Seamos claros. Son leyes contra opinar bíblicamente. Será aceptada toda opinión, menos que usted se levante y diga, Dios ha dicho así y así. Esa opinión no será permitida. Ahí sí se le puede discriminar en contra de ellos. Mi hermano, mi hermana, la formación de una cultura cristiana nos prepara a todos para tener respuesta con la palabra al que quisiera avergonzarnos. Tu hijo, papá, mamá, tu hijo, o será avergonzado cuando sale de su casa a la calle, o será avergonzado, callará y aceptará las actitudes del mundo, o podrá dar respuesta de la verdad y de la verdadera libertad. O será esclavizado a las actitudes engañosas, o será librado para servir al único y verdadero Dios. ¿Y cuáles serán sus armas? Solo una cosa: la palabra de Dios. En segundo lugar, este salmo menciona una segunda circunstancia para el cual nosotros debemos estar preparados. En versículo 46. Hablaré de tus testimonios también delante de los reyes, y no me avergonzaré. La primera circunstancia es ante los avergonzadores, pero el segundo es ante los reyes. Será por este versículo, hermanos, que Juan Calvino dedicó una introducción larga en su institución de la religión cristiana al rey de Francia. Un pagano que estaba matando, permitiendo masacres en Francia. Juan Calvino dedicó toda una introducción larga al rey de Francia. ¿Será por este versículo? Calvino se levanta y dice, no me avergonzaré y daré testimonio delante de los reyes. No sé, se me ocurrió leyendo esto. El avergonzador usa tácticas de vergüenza, de pena, de presión social, pero ante el rey operan otros factores. ¿Cuáles? El miedo. Porque el rey tiene la espada y el rey es capaz de matarlo. Y muchos han sido, hermanos, los cristianos que fueron cristianos hasta que los amenazaron con muerte. El salmista afirma que hablará ante los reyes. ¿Qué hablará? Los testimonios de Dios. El salmista puede decir esto porque cuando está en presencia del poderoso de la tierra, cuando está en presencia del más poderoso en la tierra, el salmista sabe, el cristiano sabe, que también está en presencia de otro más poderoso todavía. Está en presencia del Dios Todopoderoso. Y puede hablar al Rey de la tierra lo que el más poderoso ha dicho, porque vive ante la audiencia de solo uno. Es por eso que el salmista dice que hablará los testimonios de Dios ante los reyes, porque en todo lugar lo único que le importa es vivir su presencia, vivir su vida en la presencia de Dios. En la iglesia primitiva hubo un padre de la iglesia llamado Policarpo. Algunos saben su historia. Policarpo fue discípulo del apóstol Juan mismo, según la historia que la iglesia nos ha dejado. Él fue discipulado, preparado por el mismo apóstol Juan. Tiene cartas a las iglesias que se asemeja mucho a las cartas de Juan y a las mismas cartas bíblicas. Él fue un gran líder en la iglesia primitiva. Policarpo había llegado a ser viejo, 80 y resto años. Hubo persecución en su ciudad. Lo arrestaron seguramente porque era cabeza de la iglesia. Encontraron los romanos, ¿quiénes son las cabecillas para deshacernos de ellos? Y fueron y apresaron a Policarpo. Y según la historia de la iglesia, seguro les dio ya teniendo al anciano ahí, ¿para qué lo van a matar? Un hombre de piedad, un hombre de integridad, era obvio, y le ofrecieron, y le suplicaron, diga nada más César el Señor y ya. Y le ofrecieron condiciones fáciles para que no lo tuvieran que matar. Y tenemos la respuesta de Policarpo registrada en los anales de la historia.
y seguro con voz un poco temblorosa, por anciano, pero no de miedo, dijo: señores, 80 años he servido a Jesucristo y ni una sola vez me ha fallado. ¿Cómo yo, ahora a los 80 años, le podría negar? Y lo mataron. Le quitaron la vida terrenal, pero Policarpo hoy está en presencia de su Señor Jesucristo, porque él vivía ante la audiencia del Salvador de cuerpo y alma. Hoy la iglesia enfrenta un problema serio, mi hermano, y se hace más serio porque estamos ocultando el problema con eufemismos. ¿Sabe qué son eufemismos? Un eufemismo es ocultar algo feo con un término bonito. El eufemismo más famoso y más común hoy es llamar el pecado de la homosexualidad gay, que significa en inglés alegre. Llamamos un pecado alegría. Eso es un eufemismo. Comúnmente se refiere a las prostitutas, mujeres de la vida. Eso es un eufemismo. ¿Sabe, hermanos? Hay eufemismos evangélicos que quizás nosotros estamos utilizando. Nosotros hablamos de falta de compromiso. Nosotros hablamos de pereza. Nosotros hablamos de no tener ganas. Nosotros decimos, perdió su primer amor, malinterpretando Apocalipsis capítulo 2, porque eso no es lo que significa. Pero la Biblia nunca dice, le faltaron ganas. Búsquelo, ahí no lo dice, no habla de ganas. La Biblia no habla de tener pereza. ¿Sabe de qué habla la Biblia, mi hermano? De la cobardía. Y sospecho que esos eufemismos son una pantalla de humo para ocultar el verdadero problema, la cobardía. Muéstreme un valiente con pereza. ¿Qué es un valiente con pereza? No puede ser un valiente con pereza, porque si tiene pereza usted no va a saber si es valiente o no, porque nunca fue a la guerra. Muéstreme un valiente sin compromiso. Eso no existe, mi hermano. Busque 2 de Timoteo capítulo 1, versículos 7 y 8, porque la Biblia sí contrapone dos cosas muy importantes. 2 de Timoteo capítulo 1, versículos 7 y 8, donde leemos las siguientes palabras. Capítulo 1, versículos 7 y 8. 2 de Timoteo 1, versículos 7 y 8. Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Ok, aquí son las dos cosas contrarias. Por un lado, la cobardía que Dios nos quitó. Y en su lugar, ¿qué nos ha dado? Poder, amor y dominio propio. Las cosas que nosotros llamamos falta de compromiso, tener pereza, estar sin ganas, nosotros que usamos así, hermanos, Dios llama cobardía. Y en lugar de cobardía, Dios nos ha dado poder, compromiso, amor, tener las ganas y dominio propio, ninguna pereza. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Mire, hermano, la Biblia solo conoce o cobardía o poder, amor y dominio propio. Voy a leer otro versículo y después lo puede anotar. Escuchen. El que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero
los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, fornicarios y hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Apocalipsis 21, 7 y 8. A la cabeza de la fila, mi hermano, que van al infierno, a la cabeza de la fila, antes que el homicida, antes que el mentiroso, antes que el idólatra, ¿cuál es el que lleva la fila? Los cobardes. Eso sí me da miedo. Eso sí me da miedo. Ser hallado cobarde en el día de juicio. Si algo nos debe dar miedo, hermanos, es esto. Es Dios. Es nuestro Señor Jesús que dijo, el que me niega delante de los hombres, le negaré ante mi Padre. Y el que me honra ante los hombres, le honraré ante mi Padre. El salmista dice, venga a mí tu misericordia. Entonces, responderé a mi avergonzador y hablaré hasta ante los reyes de la tierra. Hermanos, todo lo que usted y yo necesitamos para hablar y para enfrentar cualquier circunstancia es que la misericordia de Dios haya venido a nuestra vida en Cristo. No es la pereza, no es falta de compromiso, no es falta de ganas el problema, es cobardía. Cobardía de ser llamado cristiano, cobardía de ser diferente, cobardía de que le digan fanático, cobardía ante las tentaciones de Satanás. El desarrollo de la cultura cristiana tiene que incluir la formación de valientes. En su casa se oye los términos valientes en la fe. Cuando se despiden para irse a la escuela, a las clases, al trabajo, se despiden con ánimo unos a otros. Valientes en la fe, amor. ¿Qué tal? Oigamos más, hermanos, los términos bíblicos. Valientes en la fe. No seamos cobardes ante el mundo. En lugar de el uso desproporcional de tengo pereza, me faltan ganas, categorías que ni siquiera realmente son bíblicas. Chicos, niños, ¿Jesucristo fue cobarde o fue valiente? Nadie sabe. ¿Jesucristo fue cobarde o fue valiente? Pero dígalo duro. Bueno, un poco valiente me imagino. José en Egipto, cuando huyó de la esposa de Potifar y lo echaron preso por honrar a Dios, ¿fue cobarde o fue valiente, José? Pero dígalo todos juntos. 1, 2, 3. Valiente. Daniel en Babilonia, cuando prohibieron orar a Dios y abrió su ventana igual, sabiendo que le esperaban los leones, Daniel fue cobarde o valiente. Valiente, por supuesto. David, cuando enfrentó a Goliat, un monstruo grande, espada grande, ¿fue cobarde o valiente? Y Pablo, en todas circunstancias, aunque lo apedrearan, hablaba con denuedo, ¿fue cobarde o valiente? Fue valiente. Y hermanos, todos los que honraron a Jesucristo durante la historia, pagando con su vida el precio para vivir solo ante la presencia de Dios, también fueron valientes. Y hoy mismo hay cristianos, hermanos, en regiones de la India donde a cada rato matan cristianos por ser cristianos. En países islámicos donde no se permite practicar libremente su religión, bajo presión y a veces bajo persecución hasta muerte. Países comunistas lo mismo, ateos. En este momento que nosotros estamos aquí libremente participando de este culto, hay hermanos presos, con miedo de su vida, pero honrando a Jesucristo, viviendo su testimonio ante su Dios. La formación de una cultura cristiana de valientes es urgente. Es parte del Evangelio verdadero. Es parte del llamado de Dios para nosotros. Es algo que falta terriblemente, mi hermano. La palabra de Dios tiene que ser céntrica en su hogar, en su vida, en nuestra iglesia. Ya vimos que cada versículo de este trozo menciona la palabra de Dios. Sin formación en la palabra de Dios no va a haber valientes. Usted no puede ser valiente sin ser formado por la palabra de Dios. Si usted y yo, hermanos, tenemos que reforzar esta área, hagamos nuestra promesa ante Dios en este momento. Dígale al Señor, Padre, he fallado.
Yo sé, Padre, que he sido desobediente, promoviendo la propia cobardía en mi misma vida, porque no he tomado tu palabra para que tú me hagas valiente, para que tú me cambies y me transformes. Padre, perdóname y ayúdame. Hagamos esa promesa, hermano. Si usted ha estado descuidando la palabra de Dios en su vida, dígale, hoy comienzo una disciplina bajo la palabra de Dios. Padre, madre, se instruye a sí mismo. Se instruye a sí mismo para tener respuesta en todo momento ante el mundo. ¿Cómo usted va a dar el ejemplo a su hijo o a su hija? Su hijo o su hija lo vea a usted con capacidad de dar respuesta cristiana ante el mundo para que su hijo confíe que sí hay respuesta. ¿Qué pasa con su hijo cuando lo vea usted enfrentar circunstancias del mundo y usted se queda patinando, no sabe qué decir, se queda callado? Usted no está dando ningún liderazgo, ninguna esperanza a su hijo de que hay respuesta cristiana en esta vida. Recuerde que enseñamos con el ejemplo. Y cuando su hijo lo ve con la capacidad de dar respuesta cristiana ante el mundo, tendrá la seguridad de que sí es posible hacerlo él también. Joven, ¿tiene un hábito diario de leer la palabra de Dios y orar? ¿Está formando su vida para esta tarea a que Dios te llama? De ser un joven, un cristiano valiente. Las tareas de la escuela dominical, que son ayudas para su vida, las toman en serio. Joven, si usted no ha comenzado el hábito sano y saludable de tener su lectura bíblica diaria, su tiempo de meditación en la palabra de Dios, comience hoy. Pide la ayuda de Dios. Niños, se están esforzando con los versículos de memoria, sus oraciones al acostarse, pide a sus padres que le lean historias bíblicas. Ahorita comienzan las clases una vez más. Están procurando dar buen testimonio ante sus compañeritos. Hay algunos compañeros que vienen de hogares que no son cristianos, o quizás ellos parecen no amar al Señor Jesús. Usted puede dar testimonio que usted ama al Señor. Nuestra meta, hermanos, todos, debe ser crecer en valentía. Y si hoy hay algunas cosas nos dan miedo, busquemos el crecimiento necesario para que mañana no nos dé miedo. Y busquemos la honestidad con nosotros mismos, hermanos. Dejemos de usar términos no correctos, como pereza, falta de ganas, falta de compromiso, cuando realmente es cobardía, según la palabra de Dios. Seamos honestos con nosotros mismos para tratar el problema en su raíz. Recordemos que el cristiano vive su vida ante la audiencia de uno solo, nuestro Dios y Redentor. Ayudémonos unos a otros, hermanos, a recordar, a procurar, a vivir nuestra vida ante uno solo. Todo nuestro esfuerzo por cultivar una cultura consistentemente cristiana. Recordemos, todo lo que hemos hablado hoy se fundamenta en el versículo 41. Venga a mí tu misericordia. La salvación soberana de Dios viene a nosotros, vino a nosotros en Cristo. Viene a nosotros por el Santo Espíritu de Dios. No estamos forjando una cultura cristiana por obras, sino meramente siguiendo a Jesucristo, nuestro Salvador. Y por gratitud, ahora queremos que nuestras palabras, nuestras vidas, nuestros hijos, nuestros hogares, nuestra cultura, sea para su gloria. Puede imaginarse toda una iglesia, puede imaginarse, hermanos, esta iglesia llena de cristianos valientes al máximo. Puede imaginarse hogares cristianos valientes, escuelas cristianas llenas de profesores, administradores, estudiantes valientes.
Puede imaginarse cristianos valientes en su lugar de trabajo, en su participación en la política, en los tribunales del país, en las artes. Yo no sé lo que Dios querrá con usted, conmigo, con nuestros hijos, pero yo sí sé que quiere que le sirvamos con valentía, forjando una nueva cultura cristiana de valientes. Y ante esta palabra del Señor y su llamado, ¿cuántos dicen, heme aquí, Señor? Amén.